La tarde caía lentamente sobre las calles olvidadas de un barrio donde los edificios parecían agotados por el tiempo y el abandono. El sol, tibio pero cansado, teñía de naranja las paredes desconchadas y los charcos que reflejaban el cielo encapotado. En ese entorno remoto y poco transitado, un perro mestizo aparecía de repente arrastrando algo extraño y pesado, una bolsa grande que se movía con esfuerzo, generando un leve crujido al rozar con el suelo. El perro, delgado pero de musculatura firme, caminaba con determinación. Sus ojos, profundos y alertas, miraban hacia adelante mientras su cuerpo se inclinaba para vencer la resistencia del objeto que tiraba detrás de sí por casi 2 kilómetros. La bolsa parecía una evidencia de historias que nadie tenía interés en descubrir, hasta que una pareja joven lo vio desde la esquina, justo cuando pasaban sin prisa bajo la sombra de un árbol carcomido por el tiempo. ¿Viste eso?, dijo ella en voz baja, con un nudo creciente en la garganta. ¿El perro? Sí, pero ¿qué está arrastrando?, respondió él, con el ceño ligeramente fruncido. Ambos se detuvieron, mirando incrédulos esa escena incongruente, un animal callejero, con pelaje sucio y sin collar, luchando con una carga que parecía tener un peso imposible para su tamaño. El sonido sordo de la bolsa que raspaba el asfalto acompañaba cada paso del perro, como una melodía triste en medio de la calma del barrio. Tal vez está herido o asustado, sugirió ella, mordiéndose el labio. Pero no puedo dejar que siga solo con esa carga, parece importante. Él asintió, sus ojos estudiando la figura del perro y el bulto que llevaba. No era común ver a un animal de esas condiciones demostrando tanta fuerza y voluntad. Decidieron seguirlo a distancia, cruzando la calle con cuidado, sin llamar la atención, mientras el mestizo avanzaba sin detenerse, como si supiera que su misión era urgente. El recorrido los llevó por callejones estrechos, donde el eco del arrastre se mezclaba con el chirriar de las hojas secas y el crujido ocasional de alguna basura abandonada. El perro parecía conocer cada rincón, cada secreto oculto de aquel lugar, guiado por un instinto que la pareja aún no lograba comprender. Los jóvenes intercambiaban miradas cargadas de preocupación y duda, intentando descifrar el misterio que aquel animal les proponía sin palabras. En un momento, la bolsa repentinamente se detuvo, y el perro se giró, mostrando una expresión que parecía un grito silencioso de ayuda. Sus ojos, brillantes como dos faros en la penumbra, se clavaron en ellos con una mezcla de resistencia y esperanza. Era como si les dijera, no estoy aquí para pedir caridad, sino para que me acompañen hasta el final. Ella se adelantó con cautela, llamando al perro con voz suave y dulce. Tranquilo, amigo, no vamos a hacerte daño. Solo queremos ayudarte. El animal tosió, o tal vez gimió levemente, mientras movía la cola con una lentitud que indicaba cansancio. La pareja notó que su pelaje estaba más enmarañado y mugriento de lo que habían imaginado, y que tenía una herida en la pata trasera que apenas lograba disimular al caminar. Fue entonces cuando él, impulsado por la compasión, se acercó y rozó con manos temblorosas la bolsa. ¿Qué será que hay ahí dentro?, murmuró sin soltar la mirada del perro. Ella, observando el contenido a través del tejido grueso, pudo percibir movimientos leves, como si algo estuviera vivo. Pero en ese instante un ruido extraño se escuchó desde una esquina cercana. Los tres voltearon al unísono, el perro en tensión y la pareja con el corazón acelerado. La amenaza invisible parecía acechar, y un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Debemos abrirlo, quizás ahí se encuentra la razón de todo esto, dijo ella, recolectando valor. Pero hay que hacerlo con cuidado, no sabemos qué encontraremos. Con un gesto firme, él buscó una piedra y empezó a rasgar el paquete, que crujía y cedía poco a poco. Al revelarse un espacio interior, la luz del crepúsculo iluminó lo que en su interior descansaba, pequeños ojos inquietos, cuerpos temblorosos y respiraciones entrecortadas. Era un grupo de cachorros, sucios, hambrientos, y un gato al lado, también maltrecho. Los animales parecían haber sido abandonados sin esperanza, pero tenían en Kaito, como decidieron llamar al perro, un protector silencioso. Ella se arrodilló, envolviendo con las manos a uno de los cachorritos y sintiendo como su corazón se apretaba. Esto es más grande de lo que pensé, ¿quién podría hacer algo así?, susurró mientras lo acariciaba con ternura. El perro seguía quieto, vigilante y fiel, con la mirada fija en la penumbra que se extendía y se cerraba sobre ellos.
La pareja se miró, comprendiendo que este encuentro era el comienzo de algo que jamás imaginaron. Entonces, un pequeño movimiento dentro de la bolsa atrajo su atención. La figura de Kaito comenzó a temblar ligeramente, como si supiera que el peligro había empezado a acechar desde justo detrás de esa sombra donde nadie se atrevía a mirar. «Tenemos que movernos antes de que alguien venga a buscar esto, o a ellos», dijo él, con voz urgente. Y así, mientras las primeras estrellas aparecían tímidas en el cielo oscuro, los tres se prepararon para lo que sería un camino difícil, pero lleno de la promesa de salvar vidas y enfrentar misterios mucho más profundos que una simple bolsa arrastrada por un perro de la calle. El aire se llenó de una tensión nueva, y con ella, una pregunta sin respuesta: ¿qué o quién estaba dispuesto a recuperar aquello a toda costa? La respuesta comenzaría a revelarse tan pronto como ellos se atrevieran a seguir adelante, seguramente en las sombras, donde se ocultaban secretos que nadie quería revelar. El destino de Kaito y el de aquellos animales, ahora unidos, pendía de un hilo invisible, en una carrera contra el tiempo y las sombras de la ciudad. El aire nocturno traía consigo una mezcla de olores inconfundibles, humedad, polvo viejo, y un leve aroma a basura que parecía infiltrarse en cada rincón del barrio. La pareja, aún conmocionada por lo que habían descubierto, se sentó en el suelo de una pequeña plaza semiabandonada mientras observaban con cuidado a Kaito, el perro mestizo que los había conducido hasta ese inesperado hallazgo. La bolsa, ahora abierta, era como un refugio improvisado para aquellos pequeños cuerpos temblorosos que parecían suspirar aliviados de la misma condena que habían soportado. Los cachorros, 5 en total, y el gato malherido, respiraban débilmente, aferrados a la esperanza que les otorgaba la presencia de Kaito y estos dos extraños que habían irrumpido en sus vidas. La incertidumbre les pesaba en el pecho, y el frío de la noche parecía querer robarles hasta el último vestigio de calor y vida. «No puedo creer que alguien haya dejado a estas criaturas en esas condiciones», murmuró ella, con lágrimas contenidas que iluminaban su rostro en la penumbra. Él, frotándose la frente con cansancio y preocupación, respondió con una voz cargada de tristeza y determinación. «Esto no es casualidad, tiene que haber una razón por la que Kaito estaba arrastrando esa bolsa durante kilómetros. Él estaba protegiéndolos». Observando con atención, la pareja se percató con desgarradora claridad que Kaito no solo era un perro más. A pesar de su cuerpo magullado, había en sus ojos una profundidad y un celo inquebrantable. Era el guardián silencioso de aquel pequeño grupo vulnerable, un ser que había decidido enfrentar la adversidad en solitario durante demasiado tiempo. Mientras ella envolvía con delicadeza a un cachorro que temblaba sin cesar, él decidió inspeccionar más a fondo a Kaito. Notó una herida profunda en su pata trasera, parcialmente cubierta con suciedad seca y hematomas recientes. Sin dudar, buscó en su mochila un pañuelo limpio para hacer un improvisado vendaje. «Tranquilo, Kaito», musitó mientras aplicaba el vendaje. «Vamos a cuidarte, pero tienes que confiar en nosotros». El perro los miró con una mezcla de duda y gratitud, como si entendiera que en esos humanos había una promesa de auxilio, aunque el miedo todavía lo mantenía alerta. En ese momento, un ruido sutil cruzó la oscuridad cerca de la plaza. Un paso rápido, un susurro. Sus ojos se alzaron hacia la sombra que parecía acechar desde el otro lado de la calle. ¿Escucharon eso?, susurró ella, tensando cada músculo. Ambos se pusieron de pie lentamente, con los animales bien protegidos entre sus brazos, y buscaron refugio bajo un pequeño porche iluminado por una farola cuya luz parpadeaba con irregularidad. La amenaza de ser descubiertos aumentaba con cada segundo. No podían explicarse quién o qué podría estar tras ellos, pero la sensación de peligro latente los invitaba a actuar con rapidez. En ese instante comprendieron que aquello no era un simple rescate de animales abandonados, sino que habían dado un paso hacia algo mucho más profundo y oscuro. «Debemos movernos de aquí», dijo él. «No podemos quedarnos, no con tantas vidas en juego». Sin embargo, transportar a los 5 cachorros, al gato y a un Kaito herido no era tarea fácil. Por momentos, la bolsa había parecido pesada, pero ahora la responsabilidad parecía aún más abrumadora. No solo arrastraban cuerpos, sino también el peso de la incertidumbre y la responsabilidad de salvar vidas que quizás nadie más se había dignado a intentar. «Conozco un lugar», intervino ella en voz baja, mientras buscaba sin cesar en su teléfono. «Es un refugio de animales pequeño, pero seguro, al menos por ahora». Él asintió,
con el ceño fruncido, pensando en el mejor camino. Mientras planeaban su huida, Kaito rompió el silencio emitiendo un ladrido bajo, casi un aviso. La mirada de sus ojos se tornó en alerta total. «Está aquí», dijo ella, con el dolor clavado en la garganta. Alguien está siguiendo a Kaito y a los pequeños. Un escalofrío recorrió sus espinas cuando, de repente, una figura oscura emergió de la penumbra, apenas visible, pero lo suficientemente cercana como para sentir la hostilidad en su presencia. Sin perder tiempo, la pareja improvisó una ruta de escape entre los callejones, ayudados por el instinto protector de Kaito que, a pesar del dolor en su pata, lideraba con agilidad. Corrieron atravesando sombras, mientras el eco de pasos apresurados resonaba detrás. Los cachorros gimieron al sentirse movidos bruscamente, pero el trabajo en equipo del trío humano-animal les permitió avanzar con determinación. La fría noche parecía apurar sus latidos, envolviendo la escena en una mezcla de adrenalina y esperanza. Finalmente, al llegar a un muelle abandonado, encontraron un escondite temporal entre unas cajas y restos de madera. Ella respiraba agitadamente, mientras él colocaba a los cachorros en una esquina protegida. Kaito se acurrucó cerca del gato, tocando con su hocico al pequeño felino como si intentara transmitirle seguridad. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo el hombre. «Pero aquí están a salvo, por ahora». Mientras recuperaban fuerzas, los dos jóvenes comenzaron a intercambiar teorías, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. ¿Y si Kaito fue testigo o víctima de algo peor?, propuso ella con la voz quebrada. O quizás él mismo fue quien pudo escapar de un lugar donde los animales son tratados como mercancía, añadió él. Eso explicaría por qué se arriesgó tanto para protegerlos. El cansancio empezaba a nublar sus pensamientos, pero la urgencia permanecía intacta. La pequeña comunidad de animales en la bolsa necesitaba mucho más que simples cuidados momentáneos, necesitaban un milagro. Kaito emitió un leve gemido, recordándoles que, aunque ellos eran sus protectores, también necesitaba ser protegido. La pareja lo miró con ternura, reconociendo que aquel perro era mucho más que un animal callejero. Se había convertido en el corazón y alma de esa pequeña familia improvisada. De repente, un sonido metálico retumbó a lo lejos, acercándose rápidamente. La pareja se tensó, oxidando cada sentido al máximo. La figura sombría que los había seguido estaba cerca, persiguiendo algo que no querían revelar. La amenaza invisible que había comenzado con el arrastre de una bolsa ahora parecía haberse transformado en un peligro explícito, acechando con la firme intención de recuperar lo que ellos habían protegido. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo ella con la voz firme, a pesar del miedo. «No solo estamos salvando a esos animales, sino que también estamos enfrentando a alguien que claramente no tiene límites». El viento movió las hojas secas reviviendo aquel eco amenazante, y Kaito permaneció firme, como un centinela decidido a proteger a su familia con todo lo que le quedaba. La noche era oscura, el peligro real, y la aventura apenas comenzaba. Una pregunta pesada colgaba en el aire, resonando en el corazón de la pareja: ¿qué niñez cruel y qué manos despiadadas habían dejado a esas pequeñas criaturas a merced del abandono y la maldad? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvarlas? Cada mirada entre ellos era una decisión no solo por la vida de aquellos animales, sino también por la propia. Lo que parecía una simple noche de curiosidad se había convertido en una odisea donde la esperanza luchaba por vencer contra la más pura sombra del abandono y el miedo. Así, entre el susurro del peligro y el latir de esperanzas calladas, la pareja y Kaito prepararon su próximo paso, sin imaginar que esa noche sería solo el prólogo de una historia mucho más profunda y más humana de lo que jamás hubieran imaginado. La noche se espesaba a su alrededor con un manto frío y oscuro que parecía querer ocultar cada suspiro, cada movimiento furtivo de aquella pequeña familia improvisada. El refugio temporal en el muelle abandonado les otorgaba un respiro, pero sabía a poco para los que se consagraban a una lucha silenciosa contra el tiempo y el peligro. La pareja, exhausta y con las emociones al límite, sabía que debían actuar rápido para salvar a los cachorros, al gato herido y, sobre todo, a Kaito, cuya pata lastimada clamaba por atención. Ella se arrodilló junto a Kaito, acariciando despacio su cabeza mientras el perro emitía un leve gemido de dolor. Las heridas en su pata trasera no solo dificultaban sus movimientos sino que amenazaban con empeorar si no recibía cuidados adecuados. Él,
mientras examinaba con atención a los cachorros, tratando de notar señales de fiebre, deshidratación o heridas visibles. No podemos dejar que se infecte, dijo ella con voz queda. Si esto empeora, Kaito no podrá ni moverse, y sin él, no sé qué será de los demás. Él asintió con una mezcla de impotencia y compromiso, revisando entre sus pertenencias algo que pudiera ayudar. Encontró un pequeño botiquín de primeros auxilios, restos de gasas y un poco de desinfectante, herramientas humildes, pero suficientes para un cuidado básico. Voy a limpiar la herida, indicó con cautela mientras Kaito se mantenía quieto, como si entendiera lo que ocurría. Tranquilo, no te va a doler más. Mientras aplicaba el desinfectante con un algodón, un olor fuerte y punzante invadió el aire. No era solo la suciedad antigua de la herida, sino una infección que avanzaba silenciosa y peligrosa. Ella recogió fuerzas para limpiar con cuidado y envolver la pata con la gasa, asegurando el vendaje con una tirita improvisada. Kaito permaneció tranquilo, e incluso levantó la cabeza hacia ella con unos ojos húmedos que parecían agradecer aquella atención inesperada. En ese instante, la pareja se sintió más unida que nunca, conscientes de que su vínculo con aquel animal había trascendido lo cotidiano. Mientras tanto, los cachorros descansaban en una pequeña caja de cartón que habían improvisado con cobijas viejas, intentando recuperar el calor y la energía perdida. El gato, una criatura pequeña y frágil, yacía pegado a Kaito, como si supiera que su guardián también necesitaba protección. Él trató de alimentarlos con algunas sobras recicladas, aunque la incertidumbre de su futuro se hacía presente en cada pequeño movimiento débil que veían. Sabían que debían buscar ayuda urgente, pero no contaban con recursos ni tiempo para desplazarse a un hospital veterinario tradicional. No podemos quedarnos aquí, dijo ella, mirando en dirección al callejón oscuro. Siento que esa sombra que nos sigue está más cerca de lo que creemos. Él levantó la vista, los sentidos alerta. La noche parecía guardar secretos, acechanzas que convertían cada paso en un riesgo. Sin embargo, a pesar del cansancio y el miedo, ninguno quería rendirse. Sabían que aquello era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Decidieron entonces llevar a los animales, lentamente, con paciencia, hasta un lugar en las afueras, conocido por ella a partir de antiguos contactos de voluntariado. Era un espacio pequeño, escondido entre árboles viejos y cercado por rejas oxidadas, un refugio improvisado para perros abandonados, animales rescatados de destrucción y dolor. Al llegar, la puerta de hierro chirrió con fragilidad, al tiempo que las sombras de perros jugueteando yacían vigilantes desde dentro. Saludaron a la encargada, Ana, una mujer menuda pero de espíritu incansable, que los recibió con ojos llenos de preocupación. ¿Traen más sobrevivientes?, preguntó sin dudar, tomando inmediatamente a los cachorros y al gato en brazos. El alivio fue visible en sus rostros, pero también la conciencia del trabajo duro por delante. Kaito se retiró un poco, como temiendo invadir el territorio ajeno, pero Ana se acercó lentamente, mostrando respeto y paciencia. Este lugar no es un paraíso, pero haré todo lo posible para que estén seguros, les aseguró. Ahora mismo prepararemos un espacio para Kaito y lo revisará el veterinario el lunes, pero ustedes deben saber que no está solo. Mientras ella atendía a los cachorros, anotaba su condición y les daba comida mezclada con medicinas suaves, la pareja notaba cómo Kaito se iba calmando poco a poco, como si sintiera que al fin podía descansar un poco. Los minutos, sin embargo, eran contados. Fuera del refugio, las pisadas se hicieron más claras, más cercanas. Los intrusos indeseados no parecían dispuestos a rendirse ni a dejar que aquella bolsa y sus secretos permanecieran ocultos. El eco de su amenaza resonaba en la oscuridad, ensanchando la incertidumbre que se apoderaba de todos. Debemos estar preparados, dijo él, cerrando la puerta tras ellos y mirando por encima del hombro. No sabemos cuándo volverán, ni con qué intenciones. Kaito gruñó suavemente, una señal que fue suficiente para recordarles que, a pesar de la fatiga, el perro seguía siendo el guardián decidido de aquella familia. Esa noche, en el refugio improvisado, entre el silencio solo roto por el llanto de algunos cachorros y los pasos silenciosos de quienes velaban por ellos, se cosía una promesa. Una promesa de lucha, de resistencia, de esperanza. La pareja comprendió también que los límites y las fronteras de aquel barrio eran absurdos ante la magnitud de la injusticia que enfrentaban.
Las heridas visibles y las invisibles de aquellos animales reclamaban atención, empatía y valentía. Mientras se preparaban para un descanso momentáneo, un estrépito repentino sacudió la tranquilidad. Un golpe seco contra la reja del refugio encendió alarmas internas. La puerta, pese a sus candados, tembló bajo la insistencia de alguien decidido a entrar. Kaito se levantó, firme y valiente, con la mirada clavada en aquella entrada vulnerada. La pareja sintió como el miedo se apoderaba del corazón, pero también la determinación de no dejar que nada ni nadie destruyera lo que con tanto esfuerzo habían empezado a salvar. El silencio se rompió con una pregunta que inundó la noche. ¿Quién está ahí? Aléjense de aquí o llamaré a la policía. Pero solo el aullido agudo de Kaito respondió, una advertencia que apenas iniciaba el verdadero desafío. Los pasos se acercaban, firmes y sin tregua, y la oscuridad seguía ocultando los rostros, pero no la amenaza clara que traían consigo. En ese momento supieron, sin duda, que su lucha recién comenzaba, y que aquella bolsa pesada que Kaito había arrastrado durante kilómetros era mucho más que un saco con animales, era la llave a un misterio oscuro y a una red de injusticias que ni siquiera imaginaban. La voluntad de salvar seguía intacta, pero la cuenta regresiva había empezado. El peligro estaba a la vuelta de la esquina, y la batalla por la vida, por la justicia, por la esperanza, apenas comenzaba. El destino de Kaito, de los cachorros, del gato, y de aquella pareja estaba entrelazado en aquel lugar, en aquella noche, y ni la oscuridad ni el miedo tenían la última palabra. Las primeras luces de un amanecer grisáceo atravesaban las cortinas raídas del pequeño departamento donde la pareja se había refugiado tras aquella noche agitada en el refugio. Habían regresado con Kaito y los pequeños rescatados, conscientes de que la calma podría ser efímera y de que por delante había preguntas que necesitaban respuestas urgentes. Sentados en una mesa improvisada, entre papeles y teléfonos, intentaban reconstruir la historia oculta detrás de aquel perro que había cargado durante kilómetros con una bolsa que contenía vidas a punto de extinguirse. Ella apoyó la cabeza sobre la palma izquierda, contemplando la figura de Kaito. El perro, aún débil pero con ojos que brillaban con el fervor de lo vivido, se mantenía vigilante, como si intuyera que descubrir su pasado era la clave para entender su presente. Él, por otro lado, investigaba entre contactos y redes sociales, buscando pistas que explicaran por qué aquel perro se había convertido en guardián de animales en tal estado. «Mira esto», dijo él, mostrando en la pantalla un post antiguo de un vecino del barrio. Hablan de un perro callejero, herido, que protegía a otros perros que eran víctimas de maltrato. El tipo lo llama, el ángel invisible, del barrio. Ella frunció el ceño, intentando identificar en la imagen una semejanza con Kaito. La foto era borrosa, pero la mirada de ese perro mostraba un espíritu semejante. Parece que Kaito no es el único que ha sufrido, susurró. Hay muchos perros como él, rechazados y olvidados, que intentan sobrevivir lejos de la mirada humana. Mientras hablaban, Kaito se levantó repentinamente y se acercó a la ventana, mostrando su habitual tensión cuando sentía presencias extrañas. Fue entonces cuando la pareja entendió que, aunque pareciera cansado, todavía estaba conectado con una realidad mucho más cruda de lo que ellos creían. Ella salió al pasillo y, justo cuando regresaba, escuchó golpes fuertes en la puerta. El corazón le dio un vuelco. En un instante, la puerta se abrió con violencia y entró un hombre de rostro sombrío y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Había venido por la bolsa, por Kaito, por algo más que nadie se atrevía a revelar. ¿Quiénes son ustedes para proteger esto?, preguntó con voz dura. Esos animales no les pertenecen. Esto no es un juego. La pareja se levantó con firmeza, aunque la sorpresa los paralizaba por momentos. No sabemos de qué hablas, respondió ella con resolución. Solo queremos cuidarlos y darles una oportunidad. El hombre hizo un gesto despectivo y sacó un teléfono móvil de su bolsillo, marcando un número. La tensión se apoderó del ambiente. No entienden lo que se juegan, dijo con voz baja. No se interpongan en algo que no comprenden. Antes de que pudieran reaccionar, la llamada terminó y el hombre lanzó una advertencia final: van a entender que esto es más grande que ustedes. Y cuando eso pase, lamentarán haber estado en el camino. Con esas palabras amenazantes, se fue tan rápidamente como llegó, dejando atrás un ambiente cargado de miedo e incertidumbre. Kaito,
que había permanecido en silencio, comenzó a gruñir bajo, mostrándose dispuesto a defender lo que era suyo y de aquellos cachorros débiles que, ahora, dependían enteramente de la voluntad inquebrantable de un perro callejero y dos humanos que habían decidido desafiar al peligro. Después del incidente, la pareja decidió que debía haber algo más detrás del abandono, del que Kaito había sido parte esencial. Ella comenzó a contar lo que había escuchado en las calles, rumores entre vecinos sobre un grupo oscuro dedicado a tráfico ilegal de animales, una red que extorsionaba y maltrataba a perros y gatos con fines lucrativos. Eso explica por qué Kaito arrastró esa bolsa tan lejos, dijo el pensativo. No solo quería salvar a esos animales, sino también alejarse de ese infierno. Decididos a avanzar, llamaron a un veterinario amigo quien accedió a visitar a Kaito y los cachorros de inmediato. Mientras esperaban, la pareja observaba cómo animar a los pequeños, dándoles pequeños pedazos de comida y arrullándolos para que no sintieran el frío de la noche. Los relatos se entrelazaban con sus propios miedos. ¿Cómo podían enfrentarse a esa organización desconocida pero claramente peligrosa? ¿Qué consecuencias podría tener su implicación? En medio de esas preguntas, el veterinario llegó. Examinó a Kaito con meticulosidad, haciendo muecas al ver la profundidad de la herida infectada. Habló con urgencia. Necesita tratamiento intensivo. Esto no se cuida solo con vendas. La infección podría volverse mortal. La noticia cayó como un golpe, pero no minó la voluntad de la pareja. Sabían que había que hacer todo lo posible para salvar a ese perro que había dado su vida por otros. Durante la conversación, también revisaron a los cachorros y al gato. Algunos tenían infecciones leves, pero otros mostraban signos de desnutrición severa y traumas físicos. El veterinario recomendó hospitalizar a Kaito urgentemente y llevar a los cachorros a un lugar seguro para tratamiento prolongado. Ellos asentían, conscientes de que esa era solo la primera etapa. Había que ser mucho más estratégicos, porque en algún lugar, aquella red sin escrúpulos estaba esperando su caída para recuperar lo que perdió. Esa noche, la pareja permaneció junto a Kaito, sentados a su lado en una vigilia silenciosa. El perro parecía agotado, pero su mirada, llena de una mezcla entre dolor y agradecimiento, mantenía la llama de la esperanza viva. «Lo vamos a salvar, Kaito», prometió ella, acariciando su cabeza con ternura. «No estás solo nunca más». El amanecer asomó sus rayos con la suavidad de una promesa, y la pareja se preparó para el siguiente paso, entender la verdadera magnitud de la batalla que habían comenzado, y descubrir que, para salvar a Kaito y a aquellos pequeños, iban a tener que enfrentarse a un mundo oscuro y peligroso que llevaba tiempo operando en las sombras. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y esta vez, nadie podría dar la espalda a la justicia. La historia de Kaito era solo el inicio, y ellos serían testigos y protagonistas de una lucha que trascendía el simple acto de rescatar animales. Esa conexión profunda entre humano y perro, forjada en una noche de incertidumbre y coraje, se convertiría en la fuerza para seguir adelante, enfrentando lo imposible con la certeza de que, a veces, los héroes vienen de los lugares más inesperados. Y Kaito no era solo un perro abandonado, era un símbolo de esperanza y resistencia frente a la crueldad que intentaba ocultarse bajo el velo de la indiferencia. Mientras la ciudad despertaba con su ruido habitual, la pareja miró a Kaito, consciente de que estaban apenas en el umbral de una historia mucho más grande, más humana, y que necesitaría toda su fuerza para continuar. Pero por ahora, la pequeña familia estaba unida, con heridas que empezarían a sanar, y una promesa silenciosa que los alentaba a no rendirse jamás. La noche volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez con un aire más denso y cargado de tensión que impregnaba cada rincón, cada sombra que se alargaba entre las calles desiertas. La pareja, ahora consciente del peligro que representaban para ellos y para Kaito, intentaba mantener la calma, pero la amenaza invisible estaba más cerca de lo que podían imaginar. Aquel hombre que habían enfrentado días antes no había sido un aviso vacío, pertenecía a una red criminal dedicada al tráfico de animales, una organización que no estaba dispuesta a dejar que la pareja, ni menos Kaito, interfirieran en sus negocios podridos. Mientras ella cerraba las ventanas y él aseguraba las puertas del pequeño refugio donde alojaban a los cachorros, al gato y a Kaito, el perro mestizo mostraba una vigilancia propia de un guerrero experimentado. A pesar de las heridas que aún padecía, sus orejas estaban atentas a cada sonido, todo su cuerpo tensado en alerta máxima.
Su instinto protectivo se convirtió en un faro para quienes confiaban en él como a un líder innato. No podemos esperar que esto se arregle solo, murmuró ella, mirando la ventana desde donde apenas podía ver las rojas luces titilantes de un coche a lo lejos, como un recordatorio constante de que no estaban solos. Él asintió, con el ceño fruncido y una mano cerrada en un puño de frustración, mirando a Kaito mientras éste recorría cada rincón del lugar. Kaito lucha tanto no solo por estos animales, sino por todos los que no tienen voz. Y eso asusta a quienes lucran con su sufrimiento. El día anterior habían intentado llamar a la policía, pero el sistema parecía estar infiltrado o demasiado dispuesto a mirar hacia otro lado. La pareja comprendió que la batalla sería dura y que tendrían que actuar con inteligencia y discreción. Necesitaban aliados y un plan claro para proteger a los indefensos. Durante esa noche, la amenaza tomó forma cuando un grupo de hombres llegó a las inmediaciones del refugio. Sin embargo, el lugar estaba demasiado oculto y, gracias a la red de apoyo que la pareja había comenzado a tejer con vecinos y voluntarios, lograron avisar con tiempo y evitar una confrontación directa. De todas maneras, la tensión se palpaba en el aire, como un sello de advertencia grabado en sus mentes. Kaito, lejos de amedrentarse, mostró una valentía sorprendente. Con un solo ladrido firme y seguro, alertaba de cada movimiento extraño a los humanos que velaban por la seguridad de los animales. El perro se había convertido en un símbolo más grande de lo que ellos mismos imaginaban, y la noticia de sus acciones empezó a recorrer la comunidad. Una historia de un perro callejero que, contra todo pronóstico, arrastró una bolsa con criaturas maltratadas, protegiéndolas y desafiando a aquellos que perpetraban crímenes contra la vida. La pareja no solo lidiaba con el miedo, sino también con la presión de llevar adelante una misión que parecía más grande que ellos. Consciente de ello, buscaron ayuda en otros activistas, periodistas y organizaciones de defensa animal. Uno de los primeros en responder fue un periodista local, Marta, que se comprometió a investigar y dar visibilidad al caso, aunque también eso significara exponerse a los peligros que acechaban desde las sombras. Los días siguientes fueron de una tensión constante, entre partes de esperanza y miedo. La pareja administraba los cuidados de los cachorros, el gato y Kaito, mientras Marta buscaba pruebas y documentaba las redes ilegales que trataban con animales enfermos, abandonados y vendidos como mercancía sin alma. Una noche, mientras revisaban documentos y fotos, el teléfono de la pareja sonó con un número desconocido. Él contestó. ¿Quién habla?, preguntó con cautela. La respuesta llegó con voz fría y amenazante. Deja todo y aléjate. No sabes en qué te estás metiendo. Antes de que pudieran responder, la llamada se cortó. Ambos sintieron el peso de la advertencia, y a la vez, una chispa de desafío que solo los que están decididos a luchar poseen. La presión se incrementó cuando la policía finalmente decidió actuar, aunque con poca contundencia, dejando casi siempre escapar a los involucrados. La pareja comprendió que esta no sería una lucha solo contra la red de tráfico de animales, sino contra un sistema que protegía intereses oscuros. Kaito, a pesar del sufrimiento físico por la herida que nunca desaparecía del todo, mostró momentos de una fuerza y arrojo inesperados. En una noche particularmente difícil, cuando un grupo de delincuentes intentó irrumpir en el refugio para recuperar a los animales, fue él quien con valentía se interpuso, ladrando y dejando claro que no cedería. La pareja recuerda ese instante con claridad, cuando Kaito, herido pero firme, saltó frente a sus enemigos, un verdadero guardián dispuesto a pagar cualquier precio por proteger a los suyos. Las palabras de ella resonaban aún en sus mentes: ese perro no solo lucha por ellos, lucha por todos los que no tienen voz. Esa escena no solo marcó un antes y un después, sino que hizo que la comunidad empezara a despertar y a darle la importancia justa a la causa. Poco a poco, la historia de Kaito se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro para quienes creían que el cambio era posible. Pero todavía quedaba mucho por enfrentar. La red criminal, lejos de resignarse, planificaba una última emboscada, más peligrosa y directa, decidida a acabar con la amenaza que representaban Kaito y aquellos humanos que habían desafiado al sistema. Una noche fría, mientras la pareja dormía con un ojo abierto y Kaito custodiaba la puerta, un ruido distinto cortó el silencio. Sombras rápidamente se acercaron, y la pelea por la vida, por el amor y la justicia se desató en aquel pequeño refugio.
La historia de un perro callejero que arrastró una pesada bolsa con vida y esperanza se transformaba en algo mucho más grande, la lucha de una comunidad por vencer la injusticia, donde cada ladrido y cada paso tenían el poder de cambiar destinos. Pero en esa oscuridad, solo había una certeza: la valentía de Kaito y su fidelidad indoblegable eran la luz que los guiaba, y por él, no se rendirían jamás. La batalla final estaba por comenzar. En las primeras horas de una mañana todavía fresca, la pareja llegó a un rincón escondido de la ciudad que parecía haber quedado al margen del tiempo. Allí, rodeado de árboles frondosos y con cercas desgastadas por el sol, se encontraba un refugio improvisado que, aunque sencillo, había sido un hogar temporal para perros y gatos que habían sido salvados de la crueldad y el abandono. El aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y hojas secas, y el canto distante de aves que iniciaban su día. Era un contraste con la vorágine urbana, un lugar donde la esperanza parecía agarrarse con uñas y dientes. Ana, la mujer que llevaba años cuidando de ese refugio con la pasión y entrega de quien ha hecho una misión de su vida, les recibió con un abrazo cálido y una mirada profunda. Había oído hablar del valor de Kaito, el perro mestizo que se había convertido en leyenda por su acto heroico de arrastrar aquella pesada bolsa llena de vidas salvadas. Sabía que aquel encuentro no era casualidad, sino el preludio de una historia que necesitaba contarse. Los cachorros y el gato ya habían sido acomodados en un rincón equipado con mantas viejas y algo de comida. Ana se había asegurado de que tuvieran un espacio limpio y protegido, donde pudieran comenzar a recuperarse del abandono y el miedo que los acompañaba. Sin embargo, la presencia de Kaito imponía un respeto natural, su cuerpo magullado y su mirada alerta eran el reflejo de un guerrero que había soportado mucho, y aún así no había perdido la fuerza para proteger a los suyos. La pareja observó cómo Kaito se movía con cautela, olfateando cada rincón, adaptándose al nuevo espacio, como si también este fuese un terreno a proteger. El contraste entre la serenidad que transmitía Ana y la tensión contenida en Kaito hacía palpable el equilibrio frágil entre la esperanza y el peligro que rodeaba la historia. Este refugio no es un lugar de lujo, advirtió Ana mientras acariciaba a uno de los cachorros, pero aquí están seguros. Y no estarán solos. Aquí somos una familia, en la que cada ladrido importa. Con esas palabras, la pareja sintió como una nueva fuerza comenzaba a crecer en ellos. Saber que no estaban aislados, que existía una red de apoyo, era un bálsamo en medio de la incertidumbre. Mientras Ana preparaba una mezcla especial para alimentar a los cachorros, la pareja comenzó a planear los próximos pasos. La amenaza seguía latente, y la seguridad de aquel lugar no podía darse por garantizada. Había indicios de que los criminales seguían buscando a los animales, dispuestos a todo con tal de recuperarlos y silenciar cualquier voz que se interpusiera en su camino. Kaito, a pesar de su cuerpo fatigado, mostró una vitalidad que sorprendía. Se acercó lentamente a Ana, dejando que ella tocara su cabeza y se inclinara para darle palabras suaves y tranquilizadoras. Era como si el perro entendiera que esa era una tregua momentánea, un respiro necesario para continuar la batalla que aún estaba lejos de terminar. La pareja se sentó en un banco de madera desgastada, y entre ellos comenzaron a surgir conversaciones cargadas de reflexiones y emociones. La protección de aquellos animales ya no era solo una cuestión de cuidados físicos, sino también de rescatar su dignidad, su posibilidad de un futuro diferente al que la crueldad les había impuesto. Durante horas, intercambiaron ideas sobre cómo mejorar la seguridad del refugio, contactar a más voluntarios y buscar apoyo legal para desafiar la red que amenazaba la vida de tantos seres inocentes. Sabían que era un camino largo y arduo, pero lo que les impulsaba era un sentimiento profundo de justicia y amor. En medio de esta atmósfera, Kaito se recostó a los pies de la pareja, su pecho subiendo y bajando con el cansancio acumulado, pero con el brillo inalterable de quien ha cumplido una tarea más allá de cualquier expectativa. Sin embargo, esa tranquilidad estaba destinada a ser momentánea. Al caer la noche, mientras las sombras ganaban terreno y la ciudad parecía adormecerse, un ruido sutil comenzó a infiltrarse en el refugio. Un crujido, un susurro que rompen el silencio con la precisión de una amenaza. Ana fue la primera en alzar la vista hacia la puerta principal. La pareja la siguió con la mirada, mientras un escalofrío recorría sus espinas. Toda la tranquilidad construida con tanto esfuerzo parecía ahora estar en peligro. El aullido prolongado de Kaito precedió la aparición de siluetas que emergieron de la oscuridad. Hombres vestidos de negro,
con rostros cubiertos, se acercaron con paso decidido y peligroso. No buscaban dialogar ni negociar, su intención era clara y desbordante. Pero el refugio no se rindió ni se amedrentó. La comunidad de voluntarios que Ana había convocado se movilizó rápidamente. Entre ladridos, gritos alarmantes y movimientos organizados, los atacantes se enfrentaron a una resistencia inesperada. Kaito, con una fuerza renovada, se lanzó hacia adelante para proteger a los vulnerables, y su valentía fue como un torrente que animó a todos a no ceder. El perro se convirtió en el corazón palpitante de ese refugio, en el símbolo viviente de una lucha implacable contra la oscuridad. La pelea fue intensa, vertiginosa y llena de miedo. Pero también estuvo marcada por el coraje y la solidaridad, por la convicción férrea de quienes no podían permitir que la injusticia triunfara. La pareja luchó al lado de Kaito y los demás, y Ana, con una determinación inquebrantable, dirigió cada movimiento con la certeza de que aquella era una batalla por algo mucho más importante que ellos mismos. Al final, los hombres se retiraron, dejando atrás un refugio desgarrado pero intacto, y con la esperanza renovada de que, juntos, podían cambiar el curso de esa historia que parecía no tener fin. Cuando el sol volvió a elevarse, los animales recuperaban su paz momentánea. Los cachorros dormían acurrucados, el gato ronroneaba mientras Kaito descansaba con el cuerpo cubierto por una manta, y la pareja contemplaba con emoción cómo esa familia improvisada había sobrevivido a una noche de miedo y enfrentamientos. Ana se acercó a ellos y les dijo con voz suave pero firme: esto no ha terminado. Pero mientras haya quienes luchemos juntos, habrá esperanza. Kaito no llegó aquí por casualidad. Él es la chispa que despertó un fuego que nadie podrá apagar. El amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo día, cargado de retos pero también de oportunidades. Esa familia que había surgido de la desesperación ahora era un faro de luz, un testimonio de que el amor y la valentía podían derribar incluso los muros más oscuros. La historia seguía tejiéndose con fuerza, y aunque el peligro acechaba, aquel refugio, con Kaito a la cabeza, era el lugar donde la esperanza había encontrado un hogar para quedarse. La ciudad, con sus luces titilantes y calles ruidosas, parecía seguir su rutina indiferente, pero en las sombras avanzaba una red que había comenzado a desmoronarse gracias al coraje inesperado de una pareja, un perro mestizo llamado Kaito y un grupo determinado de aliados. Aquel rescate heroico de 5 cachorros y un gato enfermo, ocultos en una enorme bolsa arrastrada durante kilómetros, se había convertido en el estallido de una lucha que trascendía lo cotidiano, apuntando a desmantelar una red de tráfico animal que tenía raíces profundas y complicidades peligrosas. La pareja había logrado crear una alianza con Marta, la periodista local que entendió desde el primer momento que aquel caso no era solo una nota para ser publicada, sino una verdad cargada de denuncia social y humana. La cámara de Marta había capturado a Kaito elevado a símbolo, mientras la comunidad comenzaba a despertar ante la cruel realidad que muchos preferían ignorar. La cobertura mediática empezó a cambiar percepciones, pero también generaba reacciones amenazantes de quienes querían desaparecer el problema. Mientras los medios divulgaban la historia y las autoridades apenas empezaban a moverse, la pareja sintió la presión de tener que proteger a Kaito y a los cachorros más que nunca. La seguridad del refugio improvisado estaba comprometida, y el peligro acechaba con fuerza en cada esquina. Sin embargo, la convicción les sostenía hacia adelante. Un encuentro con un activista reconocido les brindó nuevas esperanzas. Jorge, hombre de mirada intensa y voz pausada, les explicó que la única forma de acabar con la red era irrumpiendo con pruebas firmes y denuncias coordinadas. Juntos planearon una investigación profunda, reuniendo testimonios, videos y documentos que pudieran exponerse ante la justicia y la opinión pública. Los días se convirtieron en semanas de trabajo frenético. Marta y Jorge lideraban la narración, mientras la pareja se ocupaba de los cuidados de los animales y la logística del refugio. Kaito, recuperado en gran medida, se mantenía vigilante. Aquel perro herido que arrastró por la ciudad una bolsa de vida se había transformado en un emblema de resistencia y esperanza para toda la comunidad. Pero la red criminal había detectado sus movimientos y no tardó en reaccionar. Intentos de sabotaje, amenazas directas y seguimientos eran parte del día a día. La pareja, aún temerosa, se mantuvo firme, entendiendo que estaban en el centro de una tormenta que solo podía terminar de una forma, con justicia. Una mañana, mientras revisaban un informe, el teléfono sonó con insistencia.
Era Marta, que había conseguido una pista importante, un lugar donde almacenaban a los animales para su venta ilegal. Las coordenadas daban un lugar abandonado en las afueras de la ciudad, una fábrica vieja y desierta donde las sombras hablaban de sufrimiento silenciado. Sin dudarlo, la pareja, acompañada por Jorge y Marta, se dirigió hasta allí, armados con cámaras, teléfonos y una determinación que quemaba en el pecho. La tensión se hacía palpable en cada paso, consciente de que cualquier descuido podía poner en riesgo sus vidas y las de los animales que aspiraban a rescatar. Al llegar, la escena era desoladora. Gritos lejanos, olores insalubres y jaulas oxidadas que guardaban el horror cotidiano. Kaito, aunque cansado, se movía con agilidad, guiándolos a través del sitio con una intuición que parecía sobrehumana. Cada caja, cada rincón, contaba una historia de abandono y crueldad, un relato que la pareja deseaba romper para siempre. Con el apoyo de Marta, documentaron la evidencia con detenimiento, mientras Jorge se comunicaba con la policía para coordinar una intervención inmediata. Sin embargo, la espera se tornó angustiosa, sabían que la red criminal podía tener espionaje y que cualquier movimiento precipitado podría alertarlos. Finalmente, la policía llegó, acompañada de un equipo reducido pero decidido. La redada fue intensa y peligrosa. Entre enfrentamientos verbales, gritos y órdenes, lograron liberar a decenas de animales que esperaban un futuro mejor, incluidos algunos cachorros y madres que reconocían a Kaito como un salvador. Las imágenes de ese día se difundieron rápidamente, impulsando una ola de solidaridad y apoyo que sorprendió incluso a la pareja. Pero también desataron la ira de quienes no estaban dispuestos a ceder sus negocios ilícitos sin luchar. La pareja sufrió amenazas directas, su privacidad fue vulnerada y la sensación de peligro les acompañaba las 24 horas. Sin embargo, cada paso en falso era una demostración más de que estaban en el camino correcto. Kaito, a pesar de sus heridas, se mantenía fuerte. Su ladrido era un llamado de coraje para quienes dudaban de la fuerza que podía tener un ser aparentemente indefenso. La conexión entre él y la pareja se había transformado en un vínculo casi sagrado que los impulsaba a seguir. Los activistas y la prensa lograron convocar un movimiento ciudadano que exigía justicia y protección para los animales. La presión social fue creciendo hasta que las autoridades no tuvieron más opción que iniciar un proceso legal contra los responsables de la red. Mientras tanto, la pareja abría sus puertas a nuevos refugios, creando una red paralela que albergaba y cuidaba a los animales rescatados, logrando que la historia de Kaito se extendiera como símbolo de resistencia en cada rincón de la ciudad. Pero en las calles, la sombra acechaba incesante. La red criminal preparaba su último golpe, no solo para recuperar lo perdido sino para destruir la esperanza que Kaito y sus humanos habían sembrado. Una noche, mientras la pareja revisaba los últimos documentos de la denuncia, escucharon un ruido que rompió la calma, las ventanas temblaron y las luces parpadearon. Era el aviso claro de que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. El trauma y el miedo convergieron con la valentía y el amor en un instante que definiría el futuro de todos. La lucha por la justicia, iniciada por un perro callejero y dos corazones decididos, había ganado fuerza, pero también estaba en la antesala de su desafío más peligroso. En ese filo delicado entre la esperanza y la amenaza, la historia continuaba. Kaito, la pareja y sus aliados estaban listos para enfrentar lo que fuera, conscientes de que a veces la verdadera fuerza reside en quienes parecen más frágiles. Y que en cada ladrido y en cada mirada hay un universo por salvar. La noche se había desplegado como un manto oscuro y silencioso, pero en ese silencio pesado cuajaba una tormenta de emociones, miedo y valentía. En el refugio improvisado, Kaito descansaba, pero su respiración era irregular y profunda. La herida en su pata, que no había sanado completamente, comenzaba a mostrar señales de infección. La pareja, exhausta por las semanas de lucha constante, sabía que la salud de su valiente guardián pendía de un hilo. Ella se sentó al lado de Kaito, tomando su cabeza con delicadeza y buscando en sus ojos esa chispa indomable que siempre había tenido. Él observaba con angustia la leve debilidad que mostraba el perro, había algo en la vulnerabilidad de Kaito, en ese momento, que traspasaba sus corazones más allá del simple amor por un animal. Era un compañero de batallas, un símbolo de resistencia que ahora luchaba su propio combate. Les resultaba imposible olvidar la última emboscada que la red criminal había lanzado, hombres armados, dispuestos a todo,
irrumpiendo en el refugio para recuperar lo que consideraban su propiedad. Esa noche, Kaito se había interpuesto con valentía una vez más, enfrentándose a ellos con una fiereza desgarradora, protegiendo a los cachorros y al gato como si fuera su única familia en el mundo. La secuencia de esos momentos aún les quemaba la memoria: golpes, ladridos, gritos, y la imagen de Kaito herido, resistiendo con un coraje sobrehumano. Pero el precio había sido alto. Ahora, en la quietud de aquel lugar, la herida clamaba por cuidados que superaban sus posibilidades. Él tomó el teléfono para llamar al veterinario de confianza, rogando que pudiera atender a Kaito con urgencia. La respuesta fue inmediata: había llegado el momento de hospitalizarlo para un tratamiento intensivo. La pareja accedió sin dudarlo, conscientes de que de eso dependía la vida de su valiente amigo. Tras una tensa preparación, camino al hospital, Kaito mantuvo la mirada fija en ellos, como buscando fuerzas para continuar. En la clínica, la atención fue rápida y precisa. El veterinario explicó que la infección estaba avanzada y que necesitarían un tratamiento agresivo y constante para evitar complicaciones graves. Durante los días siguientes, la pareja pasó largas horas al lado de Kaito, velando su recuperación, compartiendo en silencio palabras de ánimo y esperanza. Aun cuando su cuerpo estaba débil, su espíritu parecía mantenerse firme, resistiendo a cada paso. Pero la batalla de Kaito no solo era contra la infección física. Durante el proceso, comenzaron a descubrir que las heridas del corazón también eran profundas. La lealtad y valentía que lo habían llevado a arrastrar esa bolsa pesada, a luchar por los cachorros, llevaban en sí memorias de abandono, dolor y desconfianza que tardarían en curar. En la clínica, mientras Kaito dormía bajo la influencia de los tratamientos, la pareja reflexionaba sobre el sacrificio silencioso que aquel perro había hecho por otros seres vulnerables. Comprendieron que su historia era un testimonio de resiliencia y amor sin condiciones, y que ese vínculo único los había transformado a todos. En paralelo a la recuperación de Kaito, la pareja y sus aliados comenzaron a organizar una red de hogares temporales para los animales rescatados. Cada cachorro, cada gato, cada vida salvada necesitaba un futuro, y ese futuro dependía también de ellos. Sin embargo, los días venideros no fueron fáciles. Incertidumbres, amenazas y la constante sensación de estar bajo vigilancia ponían a prueba su determinación. La red criminal, resentida y furiosa, no desistía en su intento por recuperar lo perdido. Una noche, mientras la pareja vigilaba en la clínica, recibieron una llamada que les congeló la sangre: la noticia de un intento de allanamiento en otro refugio asociado a su red. La impotencia y el miedo se mezclaban con la urgencia de actuar para proteger a otros inocentes. Fue entonces cuando la fuerza de la comunidad se manifestó. Amigos, voluntarios, activistas, periodistas y vecinos se unieron para crear una cadena de apoyo, protección y vigilancia que fortaleció la causa y mitigó los peligros inminentes. Mientras Kaito luchaba por su vida, su historia evolucionaba para convertirse en un símbolo de esperanza que trasciende el mundo animal y humano. La pareja comprendía que su sacrificio debía ser honrado y que ese pequeño guerrero, que había cargado en sus patas la esperanza de muchos, merecía un futuro lleno de amor y justicia. Cada día de recuperación fue un paso hacia la luz, un renacer que no solo significaba vencer la enfermedad, sino también sanar las heridas invisibles de abandono y desconfianza. Kaito, lentamente, empezó a mostrar señales de mejora, levantando la cabeza y buscando el contacto con quien le había salvado la vida. La pareja, con lágrimas contenidas, sintió que la lucha había valido la pena, que el proceso duro y doloroso estaba dando frutos. Pero el camino no estaba terminado. La emboscada no había sido más que un capítulo en una historia demasiado grande y oscura, y pronto descubrirían que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Esa noche, mientras Kaito dormía, un sobresalto intempestivo despertó a todos en la clínica. Una sombra en el pasillo. Un susurro que no debería estar allí. La presencia de alguien que no traía buenas noticias. La pareja se miró con el peso de la incertidumbre y el temor, conscientes de que, aunque Kaito estaba luchando su propia batalla, ellos debían estar listos para enfrentar la suya. El destino había puesto en sus vidas a ese perro valiente, y juntos, ahora, estaban caminando un sendero donde cada paso, cada elección, sería decisiva no solo para salvar aquella vida, sino para desafiar a uno de los sistemas más crueles y deshumanizados que jamás hubieran imaginado. La historia de Kaito,
que comenzó con una bolsa arrastrada por kilómetros, había trascendido eso para convertirse en un relato de sacrificio, coraje y amor inquebrantable, un relato que golpea los corazones y despierta conciencias. Y en ese instante, entre la oscuridad y la luz, permanecer juntos era la única fuerza que lo sostenía para continuar. Las primeras luces del amanecer acariciaban con suavidad la ventana del pequeño hogar donde la pareja esperaba noticias de Kaito. Era un día crucial, cargado de incertidumbre y esperanza entrelazadas que pesaban en el aire. El perro mestizo, valiente guardián y protector, había logrado sortear una batalla que parecía insuperable para muchos, pero el camino hacia la recuperación completa aún estaba plagado de obstáculos. Ella se sentó junto a la cama donde Kaito reposaba, acariciando con ternura su pelaje aún debilitado. Sentía como bajo sus dedos latía un espíritu indómito, una voluntad de hierro que desafiaba el dolor y el cansancio. Él, apoyado en el marco de la puerta, observaba con una mezcla de admiración y preocupación el progreso de su compañero inseparable. Mientras las horas pasaban en aquella vigilia silenciosa, recordaban cómo la llegada de Kaito a sus vidas había detonado una serie de eventos que los habían transformado por completo. Cada cachorro rescatado, cada paso dado para denunciar la red de tráfico animal, había sido un peldaño en la escalera de una lucha que buscaba equilibrio y justicia para las vidas más vulnerables. Kaito, en su lenta recuperación, había comenzado a manifestar una recuperación visible, movía la pata con mayor firmeza, respondía a sus caricias con lamidos suaves y despertaba interés en pequeños juegos simples, señales alentadoras de que la fuerza regresaba. Pero lo que más importaba era su espíritu, intacto y desafiante ante la adversidad. Con los animales rescatados encontrando nuevos hogares gracias a la red de voluntarios y adoptantes, la pareja sentía que la misión avanzaba, pese a las heridas visibles y el miedo que aún acechaba. La comunidad, que comenzó como un grupo pequeño, se había expandido y consolidado, inspirada por la historia de Kaito y sus humanos. En medio de esa atmósfera de esperanza, un día llegó una visita inesperada. Dos personas trajeron consigo una propuesta que cambiaría el rumbo de aquella historia. Una organización internacional dedicada al rescate y protección animal había tomado conocimiento de la causa y les ofrecía apoyo para ampliar su trabajo, recursos para mejorar el refugio, y la posibilidad de formar parte de un proyecto mucho mayor. La noticia llenó el hogar de una energía renovada. Era la señal de que el camino recorrido no solo había sido significativo, sino también visto y valorado por quienes luchaban por un mundo más justo para los animales. La pareja, emocionada pero consciente del peso que eso implicaba, aceptó con humildad y compromiso la invitación. Kaito, siempre a su lado, parecía comprender que ese era un nuevo paso hacia un futuro prometedor. En las semanas siguientes, comenzaron a prepararse para el gran cambio. El refugio se ampliaba, nuevas personas se sumaban, y con cada día que pasaba, el trabajo se hacía más estructurado y palpable. Los recuerdos de la bolsa arrastrada por Kaito aparecían en reuniones y discursos como símbolo y motivación para seguir adelante. Pero como en toda lucha, la calma era solo un respiro. Un rumor inquietante comenzó a circular: la red criminal que había sido desmantelada no estaba dispuesta a desaparecer fácilmente. Sus integrantes empezaban a reorganizarse, buscando formas de amedrentar nuevamente a quienes los habían desafiado. La pareja no tardó en recibir mensajes anónimos, advertencias veladas, y una tensión latente que cortaba el aire. Sin embargo, decidieron no retroceder. Al contrario, el apoyo internacional y la comunidad sólida que habían construido les dio fuerza para enfrentar cualquier sombra que quisiera detener el cambio. Kaito, cada día más fuerte y lleno de vida, se convirtió en un símbolo viviente de resistencia, capaz de inspirar hasta a los corazones más endurecidos. Quienes lo veían caminando junto a sus humanos, con dignidad y serenidad, sentían que en él se reflejaba la esperanza posible de un futuro diferente. En una tarde clara, mientras la pareja organizaba una reunión con voluntarios y miembros de la organización internacional, un mensaje urgente cortó la conferencia: un ataque inminente contra otro refugio aliado. La noticia cayó como un puñal, pero también encendió la llama de la solidaridad y la acción inmediata. Coordinando esfuerzos, organizaron un operativo para proteger a los animales y personas involucradas. La comunidad se movilizó con rapidez, llevando a los animales a lugares seguros y fortaleciendo las medidas de seguridad. En medio de la tensión, Kaito permaneció sereno, líder silencioso, animal valiente y ejemplo constante.
Después del operativo, la pareja contempló la fuerza y unidad que habían logrado construir, conscientes de que la lucha no era solo contra la crueldad, sino también por transformar corazones y crear redes permanentes de amor y protección. La noche llegó nuevamente, trayendo consigo la tranquilidad ganada con esfuerzo. Kaito, descansando cerca, parecía un guardián invencible, un héroe silencioso que entre sus heridas llevaba las cicatrices de una batalla por la vida. La historia había evolucionado desde aquella bolsa arrastrada por un perro de la calle, hasta convertirse en un movimiento vibrante y esperanzador. Y aunque los desafíos seguían presentes, la pareja, junto a Kaito y su comunidad, sabía que habían encontrado fuerza en la unión, en el amor incondicional, y en la certeza de que, a pesar de todo, la justicia puede abrir caminos incluso en la noche más oscura. En ese momento, mientras la luna iluminaba con su brillo plateado el refugio, la pareja decidió mirar hacia adelante, hacia un futuro donde Kaito y todos los animales protegidos tendrían la oportunidad de un nuevo comienzo, un futuro que aún escribían juntos, con valentía y amor. Los primeros rayos del sol atravesaban las ventanas del refugio, anunciando un día que prometía ser diferente, uno cargado de esperanzas y decisiones trascendentales. La historia de Kaito, el perro mestizo que había arrastrado kilómetros de carga invisible para salvar a otros de la desgracia, estaba a punto de entrar en una nueva etapa, una que marcaría no solo el destino de aquellos animales y su valiente protector, sino también la vida de quienes, con coraje, habían dado voz y abrigo a tantas almas heridas. Esa mañana, mientras la pareja preparaba el desayuno en la cocina modesta pero llena de vida, un coche se detuvo lentamente en la puerta. De él descendió una mujer elegante, con mirada amigable pero cargada de determinación. Se presentó como representante de una prestigiosa asociación internacional dedicada al rescate animal, organización que había seguido muy de cerca la historia y los logros alcanzados por el pequeño grupo que luchaba contra la red de tráfico ilegal. Hemos venido a ofrecerles un proyecto que puede cambiarlo todo, dijo ella con voz clara. La oportunidad de llevar esta misión a otro nivel, con recursos, respaldo legal y una red global de apoyo. La pareja se miró con sorpresa y admiración. Durante años habían peleado en la oscuridad, con pocos medios y mucha convicción, pero nunca imaginaron la magnitud que su labor podía alcanzar. Kaito, que descansaba en su propio rincón, levantó la cabeza, atento a la conversación, como si entendiera que algo grande estaba comenzando. La propuesta constaba en crear un centro integral de rescate, rehabilitación y educación, donde no solo los animales maltratados encontrarían refugio, sino donde la comunidad podría aprender, participar y crecer en la conciencia sobre el respeto a la vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y preparativos. Proyectos, reuniones, contactos y nuevos rostros que se sumaban a aquel sueño. La pareja, emocionada pero con la responsabilidad alumbrando sus acciones, sentía que cada sacrificio, cada lágrima y cada lucha valían la pena. Kaito fue el protagonista silencioso pero potente de esa transformación. Cada vez que alguien visitaba el refugio, su historia se contaba con emoción, inspirando a todos y renovando la esperanza. Verlo caminar con paso firme, de nuevo casi sano, era un símbolo vibrante de que las segundas oportunidades existen si se lucha por ellas. Una tarde, rodeados de voluntarios y colaboradores, la pareja organizó el evento inaugural del nuevo centro, al que bautizaron con el nombre de Kaito. Los discursos fueron emocionados, y entre ovaciones y lágrimas, la historia de aquel perro valiente y sus humanos compañeros llegó al corazón de la comunidad y más allá. Pero, como en toda historia real, la tranquilidad no podía durar para siempre. Durante el evento, una sombra cruzó la distancia y provocó susurros y miradas alertas. La esposa sintió un estremecimiento, la lucha contra la red criminal todavía no había terminado, y el enemigo acechaba disfrazado de oportunidad o azar. Esa noche, un mensaje anónimo llegó al teléfono de la pareja, advertencias claras de que quienes habían sido derrotados no se rendirían y que la batalla continuaría. La pareja, lejos de amedrentarse, decidió usar esas amenazas para fortalecer su alianza y dejar claro que no retrocederían. Kaito, sentado cerca de la chimenea, parecía comprender la gravedad del momento. Sus ojos, llenos de vida y experiencia, transmitían la misma fuerza que durante tantos meses había sostenido a todos. La historia de aquel perro debía ser más que una anécdota de valentía, era el motor de un movimiento creciente, de un cambio en la percepción y la acción hacia un mundo donde cada ser vivo importa.
Los días se convirtieron en semanas y el centro floreció, recibiendo a cientos de animales y voluntarios. La pareja se sintió llena de agradecimiento y orgullo, consciente de que la semilla plantada en aquella bolsa arrastrada por Kaito había germinado en un bosque de esperanza y justicia. Finalmente, mientras la noche caía y estrellas silenciosas iluminaban el cielo, la pareja y Kaito se sentaron juntos en el porche, contemplando en calma el paisaje. La lucha había sido ardua, pero la recompensa era real: vidas salvadas, corazones cambiados y un compromiso que ahora resonaba más fuerte que nunca. Kaito apoyó la cabeza en el regazo de ella, y en ese gesto simple se fundieron finales y comienzos, historias de dolor y de luz. La promesa de un futuro mejor brillaba en el silencio compartido, en la mirada cálida y en la certeza de que, a pesar de las sombras, el amor y la valentía siempre abrirían camino. La aventura, que comenzó con un perro mestizo tirando una pesada bolsa por kilómetros, trascendió el espacio y el tiempo para convertirse en un himno al coraje, la justicia y la esperanza. Porque en cada historia de rescate hay un llamado a despertar, a mirar más allá de lo aparente y a proteger lo más frágil con la fuerza más grande, la compasión humana. Así, entre susurros del viento y latidos de corazón, la historia de Kaito y sus humanos llegó a un punto de inflexión. Pero en ese cambio, en esa esperanza, quedó la certeza de que esta lucha, aunque llena de desafíos, será eterna y necesaria, porque siempre habrá quienes necesiten un héroe, y siempre habrá héroes dispuestos a responder.